La mañana en que Andrés García falleció no empezó de manera distinta a las demás en Toledo. El frío de noviembre envolvía la provincia y la luz grisácea filtrada a través de las persianas de la casa de piedra que él mismo había construido décadas atrás iluminaba suavemente la habitación. A sus 72 años, Andrés finalmente había perdido la batalla contra el cáncer de pulmón que lo había consumido en solo 6 meses. Un tiempo cruelmente corto para quien había dedicado su vida a construir una existencia sólida y duradera al lado de su esposa, Carmen. Carmen, a sus 68 años, estaba junto a su marido en el último momento. Sostenía su mano, arrugada como la suya, ambas marcadas por los años y por una vida compartida. Las alianzas de boda, gastadas por el uso, aún brillaban con un simbolismo silencioso. En ese instante, el silencio de la casa se llenó con una dolorosa ausencia, esa que llega cuando alguien que siempre estuvo presente ya no está. La muerte de Andrés no solo significaba la pérdida de su esposo, sino también el fin de un ciclo de amor, sacrificios y recuerdos que había marcado su vida. Andrés había sido mucho más que un esposo. Había sido el pilar de la familia, el que nunca flaqueó. Trabajó como carpintero toda su vida, saliendo cada mañana en su viejo Seat Ibiza blanco rumbo al taller en Toledo, regresando con el aroma a madera impregnado en su ropa y siempre con un beso cansado pero lleno de cariño para Carmen. La casa en la que vivieron fue erigida por sus propias manos, ladrillo a ladrillo, durante los fines de semana, un fruto de su dedicación silenciosa que aplicaba también en su vida conyugal. Sin embargo, había un silencio aún mayor entre ellos, un silencio que dolía. Nunca tuvieron hijos, una herida que sangraba lentamente, sin grandes lamentos, sin discusiones. Al principio, intentaron con esperanza renovada, mes tras mes, hasta que finalmente la resignación se instaló en sus corazones. Carmen siempre asumió la carga como suya. Nunca hubo culpables, solo el peso de la ausencia, del vacío que nunca pudieron llenar. Los días que siguieron al velorio de Andrés, Carmen enfrentó el dolor burocrático de la muerte. Familiares lejanos, vecinos llorosos, historias que nunca había escuchado sobre Andrés, contadas por compañeros y amigos del carpintero. En el funeral, sencillo como él había querido, la iglesia de San Martín se llenó de gente. Obreros del taller, vecinos, amigos de la región. El padre don Antonio habló de Andrés como un hombre justo, de principios firmes, un trabajador incansable. Carmen, sin embargo, apenas podía oír. Miraba el ataúd, aún incapaz de creer que el cuerpo allí reposado era el de su marido, el hombre con quien había compartido su vida. Con la casa en silencio nuevamente, Carmen comenzó la tarea emocional de ordenar las cosas de Andrés. En su armario aún había camisas con olor a barniz, botas manchadas de barro y pegamento, herramientas organizadas con un rigor que reflejaba la personalidad meticulosa de su marido. Fue durante esa limpieza que, al abrir la gaveta de la mesita de noche, Carmen encontró algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Un llavero con 3 llaves escondidas bajo unos pañuelos viejos. Eran 3 llaves, 2 modernas y una antigua, con dientes irregulares. Carmen nunca las había visto antes. Eso la asustó. Después de 40 años de matrimonio, ella creía que no había secretos entre ellos. Andrés era un hombre directo, sencillo, siempre decía lo que pensaba. Compartían todo, absolutamente todo. Pero esas llaves parecían contradecir todo lo que ella pensaba saber. Algo no encajaba. Intrigada, Carmen miró por la ventana del cuarto. Al fondo de la propiedad, más allá del huerto y el pequeño jardín que Andrés cuidaba, se veía el viejo cobertizo de madera que él había construido unos 20 años atrás. Andrés siempre decía que era para guardar herramientas y piezas viejas, nada interesante. Ella nunca le prestó demasiada atención. Confiaba en él, no tenía interés en preguntar. Pero ahora, con las llaves frías en su mano, la duda comenzó a corroerla. ¿Por qué las escondió? ¿Qué había en ese cobertizo para que necesitara 3 cerraduras diferentes? Esa noche, Carmen no pudo dormir. El viento frío hacía que las ventanas temblaran,
pero lo que realmente la mantenía despierta era el ruido dentro de su mente. Mil hipótesis danzaban en su cabeza. ¿Había Andrés vivido una vida paralela? ¿Había guardado recuerdos de un amor perdido? O, quizá algo aún más grave. Decidió que al día siguiente descubriría la verdad. Se levantó temprano, se vistió con su mejor vestido, aquel que guardaba para ocasiones especiales, y se ató el pañuelo colorido en la cabeza, el que solo usaba para días importantes. Atravesó el huerto hacia el cobertizo. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cada metro era un paso hacia lo desconocido. La estructura hecha de tablas oscuras parecía más grande de lo que recordaba. Sin ventanas, solo unas rendijas por donde la luz del sol se filtraba. Con las manos temblorosas, Carmen introdujo la primera llave, la segunda, la tercera. El clic final de la cerradura resonó como un trueno en su corazón. Respiró hondo, empujó la puerta y, sin saberlo, dio el primer paso hacia la verdad sobre el hombre que había amado durante 40 años. El sonido de la puerta al abrirse fue como un lamento antiguo, como si el cobertizo, después de tantos años, estuviera despertando de un largo sueño, esperando que Carmen finalmente descubriera su secreto. Carmen dio un paso vacilante dentro del espacio. Esperaba encontrar un lugar lleno de herramientas olvidadas, cajas de madera apiladas y el caos que suele acompañar a los cobertizos de los carpinteros. Sin embargo, lo que vio ante ella la dejó sin aliento, como si el mundo conocido se desvaneciera en un segundo. La penumbra del lugar se iluminaba solo por las hendiduras en las tablas de madera, por donde se colaban los rayos de luz que caían suavemente sobre el suelo polvoriento. El aire estaba impregnado de un aroma peculiar, no de moho ni de la humedad esperada, sino de algo más sutil, el aroma a tinta fresca, a óleo, a madera recién lijada, a recuerdos de un tiempo que Carmen nunca había imaginado. La sensación de estar dentro de un espacio completamente diferente la invadió. Lo que encontró allí no era ni de lejos lo que esperaba. Las paredes, que pensaba estarían llenas de herramientas y estantes desordenados, estaban cubiertas por algo completamente inesperado: cuadros. Cada rincón de ese cobertizo estaba lleno de obras de arte. Decenas, quizás cientos. Carmen no podía procesar lo que sus ojos veían. Las telas, cubiertas por sábanas blancas, se alzaban como figuras misteriosas en medio de la penumbra. Un caballete en el centro de la sala, con pinceles dispersos sobre una mesa, tubos de pintura organizados por color y paletas con restos de pigmento seco. Todo en el lugar estaba meticulosamente ordenado, como si alguien estuviera esperando volver en cualquier momento. Carmen, atónita, caminó hacia el caballete sintiendo una mezcla de incredulidad y fascinación. No podía creer lo que estaba viendo. Su esposo Andrés, el hombre que había sido su compañero durante tantos años, el carpintero dedicado, el hombre práctico y sencillo, ¿era también un pintor? Un artista oculto, escondido en su propio taller, en un rincón que Carmen nunca había conocido. Con las manos temblorosas, Carmen se acercó a la tela más cercana. Desprendió con cuidado la sábana blanca que la cubría. Cuando sus ojos se encontraron con la pintura, un nudo se formó en su garganta. Era un retrato de ella joven, hace más de 40 años, vestida con el simple vestido blanco del día de su boda, su cabello castaño cayendo en ondas sobre sus hombros. Sus ojos, representados con una precisión casi fotográfica, la miraban con ternura. Carmen no pudo evitar llevarse la mano a la boca, ahogando un sollozo. Esa imagen, esa mirada llena de amor y delicadeza, era obra de Andrés. No había duda. En la esquina inferior derecha, la firma estaba allí, discreta y segura, tal como ella recordaba. Pero ese era solo el primer cuadro. Carmen, como si estuviera en trance, comenzó a explorar el cobertizo. Se acercó a cada uno de los cuadros, retirando las sábanas que los cubrían, uno por uno. Cada tela parecía ser un reflejo de su vida, de su historia con Andrés. En una de ellas la veía a ella cocinando en la cocina, rodeada por los azulejos azules que adornaban su hogar, el sol entrando por la ventana y dibujando sombras sobre su rostro. En otra, la encontraba sentada en el sofá leyendo un libro,
la luz de la tarde iluminando suavemente su rostro. Y en otro, la imagen de ella regando el jardín de flores que ambos habían plantado juntos, cuidando la tierra como cuidaban su amor. Pero lo más impactante de todo era el cuadro en el que estaba ella durmiendo. En la pintura estaba recostada sobre la cama, rodeada de sábanas blancas, su rostro sereno, con una expresión de paz profunda. El amor de Andrés por ella, ese amor tan silencioso, estaba allí, capturado en cada trazo, en cada detalle de la pintura. Carmen sintió una oleada de emociones encontradas: sorpresa, asombro, tristeza, pero también una sensación de gratitud. Andrés la había observado, no solo como su esposa, sino como una musa, un ser digno de ser inmortalizado a través del arte. En un rincón del cobertizo, Carmen encontró una pequeña estantería llena de cuadernos de tapa dura. Sin pensarlo, abrió uno al azar. Los cuadernos estaban llenos de notas, dibujos y anotaciones. Carmen comenzó a leer, y fue ahí donde descubrió un mundo que nunca imaginó. Andrés había documentado cada uno de sus cuadros, cada inspiración, cada sentimiento. Había anotado detalles sobre las pinturas, pero también sobre ella. En una página leyó: «Hoy Carmen sonrió mientras cortaba cebollas. Aunque lloraba, nunca dejó de sonreír. ¿Cómo es posible eso? Tengo que pintar este momento». En otra página, ella estaba leyendo: «La luz del sol atravesaba la cortina y dibujaba patrones en su rostro. Parecía un ángel distraído. Intenté capturar ese momento, pero no pude. Ninguna pintura es suficiente». Carmen cerró el cuaderno, con el corazón acelerado. Las palabras de Andrés eran como un golpe directo al alma. Por 40 años, ella pensó que conocía todo sobre su esposo. Creía que su vida juntos había sido completamente compartida. Pero ahora, en ese cobertizo, en medio de los cuadros y los cuadernos, descubría una profundidad de amor y devoción que jamás había imaginado. Un amor que Andrés no había expresado con palabras, sino con pinceladas. Pero, mientras hojeaba los cuadernos, encontró algo que hizo que su respiración se detuviera. En una página, escrita con una caligrafía nerviosa, Andrés había dejado un mensaje que, al leerlo, hizo que Carmen se sintiera como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La fecha estaba marcada como septiembre de 1993, y Andrés relataba una visita médica. Carmen recordó ese tiempo con claridad. Fue cuando, después de muchos intentos fallidos de concebir, comenzaron a visitar especialistas. Andrés, siempre tranquilo, nunca mostró signos de preocupación. Pero esa entrada en el diario revelaba algo que Carmen nunca había sabido. «Hoy descubrí que no puedo ser padre. El médico me dijo que soy estéril. Nunca podremos tener hijos». ¿Cómo le digo a Carmen que el problema no era ella? Que todo el dolor que compartimos fue en vano. ¿Cómo le explico que la culpa fue mía, que nunca le dije la verdad? Las palabras de Andrés se clavaron como una daga en el corazón de Carmen. Durante años había creído que el problema estaba en ella, que el vacío que sentían en su hogar, la ausencia de hijos, era culpa de su cuerpo. Pero ahora, al leer esas palabras, se daba cuenta de que la verdadera razón había estado en Andrés, en su silencio. Un silencio que Carmen había interpretado como comprensión, como resignación, pero que en realidad era un dolor profundo que él había llevado solo, por amor a ella. En los días siguientes, Carmen continuó leyendo el diario de Andrés. En él relataba cómo decidió nunca contarle la verdad sobre su infertilidad. Si le dijera la verdad, ¿cómo reaccionaría? ¿Pensaría que le mentí? ¿Que desperdicié nuestros años de esperanza? Preferí que creyera que la naturaleza nos había sido cruel, en lugar de cargarla con el peso de mi culpa. Al leer esas palabras, Carmen sintió cómo su mundo se desmoronaba. Su matrimonio, su vida con Andrés, todo lo que había creído saber sobre ellos, ahora estaba siendo cuestionado. El silencio de Andrés, tan protector y amoroso, había sido una mentira silenciosa. Y aunque él pensó que estaba protegiéndola, ahora Carmen se encontraba atrapada en una verdad que nunca imaginó. Sin embargo,
A medida que seguía leyendo, Carmen comenzó a entender la lógica de Andrés, su deseo de protegerla del dolor de saber la verdad. Pero ahora, esa protección la dejaba vacía, como si todo el amor que compartieron durante años hubiera sido marcado por un secreto que nunca debería haber estado oculto. Fue entonces cuando, al llegar al final del diario, encontró una nota escrita por Andrés en la que explicaba cómo había decidido construir un espacio especial en el cobertizo, un cuarto para niños, aunque nunca tuvieron hijos. Carmen, con lágrimas en los ojos, leyó las palabras que Andrés había dejado para ella. Aunque nunca tengamos hijos, necesito crear este espacio para que podamos soñar juntos lo que nunca pudimos vivir. Con el corazón roto, Carmen se levantó y caminó hacia el rincón del cobertizo que Andrés había señalado. Allí, escondido en la oscuridad, encontró un cuarto infantil, lleno de detalles cuidadosamente pintados, como si Andrés hubiera creado un mundo paralelo para ellos. Un mundo lleno de sueños no cumplidos, pero llenos de amor. Ese día, Carmen no solo descubrió los secretos de Andrés, sino también el profundo amor que él había guardado en silencio, un amor que había sido su refugio durante toda su vida. Las páginas del diario temblaban en las manos de Carmen, no solo por el viento que atravesaba las rendijas del cobertizo, sino porque cada palabra escrita por Andrés era como un filo cortando las fibras de sus recuerdos. La caligrafía, normalmente firme y ordenada, se había vuelto temblorosa en las últimas páginas, como si Andrés mismo hubiera llorado mientras las escribía. Carmen, con el corazón acelerado, continuó leyendo, sabiendo que cada línea desvelaba más de lo que había imaginado sobre su esposo, sobre ella misma, y sobre la vida que habían compartido. La fecha en el diario estaba marcada como septiembre de 1993, un tiempo que Carmen recordaba perfectamente. Era la época en que sus esfuerzos por concebir se volvían cada vez más desesperados, cuando ambos buscaban respuestas en médicos, tratamientos, consejos de amigos y hasta remedios caseros. La angustia había invadido su vida de manera silenciosa, pero siempre con la esperanza de que algún día lograrían tener un hijo. Andrés, como siempre, era el pilar firme, el hombre que nunca se quejaba, que nunca hablaba de sus propios sentimientos. Y Carmen, aunque lo amaba profundamente, nunca sospechó que él escondiera un secreto tan grande. Pero el diario de Andrés revelaba que, a los 40 años, en una consulta médica rutinaria, Andrés había recibido la noticia devastadora. No podía ser padre. Carmen recordaba esa época con una claridad desgarradora. Aunque nunca le dijo nada al respecto, Andrés siempre había estado tranquilo, parecía no preocuparse. Incluso le decía que no era el momento para ser padres, que había tiempo. La esperanza de Carmen se mantenía viva, aunque la frustración de ambos iba creciendo con cada mes que pasaba sin éxito. Hoy, el médico me dijo que no puedo ser padre. Mi mundo se vino abajo. Siento que he dejado de ser un hombre completo. ¿Cómo le digo a Carmen que el problema nunca fue ella? ¿Que todo el sufrimiento que compartimos fue en vano? ¿Cómo le cuento que la culpa es mía? ¿Que mi cuerpo no puede dar lo que ella tanto anhelaba?, escribió Andrés en el diario, y esas palabras perforaron el corazón de Carmen como si alguien le hubiera arrancado un pedazo de su alma. Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ser que Andrés, el hombre que había compartido su vida, el hombre con quien había vivido una complicidad profunda, no le hubiera dicho nunca la verdad? El dolor que ambos habían sufrido por años, la sensación de vacío que los acompañaba en silencio, todo eso había sido causado por algo que él nunca le contó. A lo largo de los años, Carmen había pensado que la culpa era suya, que el problema estaba en su cuerpo, en su incapacidad de ser madre. Había buscado respuestas en clínicas y médicos, había seguido los tratamientos más avanzados, pero nunca se imaginó que Andrés, su esposo, había estado cargando la culpa de esa manera, en silencio, sin poder decirle lo que realmente sucedía. Las palabras de Andrés seguían retumbando en su cabeza. No puedo decirle a Carmen que es mi culpa. No quiero que piense que la engañé, que le mentí durante todo este tiempo. Prefiero que crea que la naturaleza nos ha sido cruel, a que vea en mí al culpable.
Carmen no podía dejar de llorar mientras leía esas páginas. En cada palabra había una verdad más dolorosa que la anterior, una verdad que Andrés había escondido con amor, pero que ahora la dejaba destrozada. Había creído que la ausencia de hijos había sido una cuestión del destino, algo que simplemente no se dio. Pero ahora entendía que Andrés nunca le había contado la verdad, porque temía que ella lo viera como un traidor, que lo acusara de haberle ocultado algo tan fundamental para su vida como pareja. Pero lo que más le dolía no era solo la mentira de Andrés, sino el amor que él había mostrado al ocultarle esa verdad. Cada página del diario de Andrés era un testimonio de su sacrificio, de su deseo de protegerla a toda costa, incluso a costa de su propia verdad. El amor que él sentía por ella era tan grande que había preferido cargar con esa culpa y no compartirla. En lugar de hablar sobre lo que sentía, Andrés se había refugiado en el silencio, y Carmen, al igual que siempre, lo había interpretado como un acto de fortaleza, como un apoyo constante, sin saber que en su interior él también había estado muriendo lentamente por no poder darle a Carmen lo que ella más deseaba. Carmen cerró el diario, con las lágrimas empapando sus mejillas. La verdad que había descubierto no solo le había arrancado las capas de amor que había cultivado durante años, sino que también le había dejado una sensación de vacío profundo. Años de dolor, de frustración, de lucha silenciosa por ser padres, ahora se veían recontextualizados por esa omisión que Andrés había mantenido durante toda su vida. Mientras Carmen permanecía sentada, con la mente dando vueltas, algo en el diario le llamó la atención. Una entrada escrita con más nerviosismo que las demás, fechada solo 3 meses antes de su muerte. Era un mensaje corto, pero revelador, y algo en su interior le decía que debía leerlo con atención. Andrés había escrito: «Lo que más duele no es el silencio, sino el miedo de que nunca podrás hacerle saber a tu esposa la verdad. Siempre querré haber sido el hombre que ella pensó que era». Al leer esas palabras, Carmen sintió como si el aire le faltara. Andrés había estado luchando con su propio dolor, con la culpa que había arrastrado durante toda su vida, y ella nunca lo supo. Aunque lo amaba profundamente, había algo en su corazón que se rompió de manera irreversible. La mentira de Andrés había sido su mayor sacrificio, pero también su mayor carga. Con las manos temblorosas, Carmen miró hacia la cortina del cobertizo, el lugar que Andrés había transformado en su pequeño santuario de arte. Con un suspiro pesado, se levantó y caminó hacia el rincón donde había escondido el cuarto infantil. Allí, la cuna vacía permanecía como un recordatorio de lo que nunca pudieron tener. Con lágrimas en los ojos, Carmen se arrodilló frente a la cuna y tocó suavemente la madera, sintiendo el peso de su amor, pero también la carga del silencio que había marcado su vida. El secreto de Andrés, la verdad que nunca le contó, no solo había cambiado el curso de su vida, sino que también había transformado su amor en algo mucho más complejo de lo que había imaginado. Carmen, al enfrentarse a esta nueva realidad, entendió que el amor verdadero no solo se basa en la honestidad, sino también en la capacidad de perdonar los silencios que nos separan. Carmen se sentía extrañamente ligera al salir del cobertizo esa mañana. Ligera no por la ausencia de dolor, sino porque finalmente comprendía lo que Andrés había tratado de transmitirle durante todos esos años en silencio. El peso del secreto, la mentira que había dominado su vida compartida, ya no la oprimía como antes. Se había transformado en algo distinto, en un legado que necesitaba encontrar su lugar en el mundo. Carmen ya no solo vivía con el recuerdo de Andrés, sino que ahora llevaba consigo su arte, su amor y su historia. El lunes siguiente, Carmen siguió el consejo de Andrés y acudió al banco mencionado en la carta que él había dejado. El gerente, un hombre de mediana edad que la reconoció al instante, la condujo a una sala privada, donde Carmen abrió la pequeña caja fuerte con manos temblorosas. Dentro de la caja encontró varios documentos bancarios, una carpeta con copias de cartas de venta, pero lo que más le llamó la atención fue un sobre grueso, dirigido a Tomás Rueda, un reconocido curador de arte contemporáneo de Madrid. Carmen había oído el nombre de Tomás Rueda en algún artículo de cultura años atrás,
pero nunca pensó que Andrés tuviera algún contacto con él. En las cartas de Andrés mencionaba brevemente la visita de un coleccionista excéntrico, pero nunca volvió a hablar del asunto. Ahora, al encontrar la carta, todo comenzaba a encajar. La carta explicaba que Tomás había quedado profundamente conmovido por las obras de Andrés, no solo por su técnica, sino por las emociones que cada una transmitía. Según Tomás, Andrés no solo tenía talento, sino una verdad palpable que resonaba en cada trazo. En la carta, Andrés mencionaba que Tomás se había interesado tanto por las obras que había sugerido la posibilidad de realizar una exposición, un homenaje al pintor oculto que Andrés había sido en silencio. Al terminar de leer la carta, Carmen cerró los ojos por un momento. No solo se trataba de un reconocimiento a su esposo, sino de una oportunidad de dar a conocer lo que él había creado, de compartir con el mundo su historia y su amor. Durante años, Andrés había escondido su arte, su sufrimiento y su amor por ella en los cuadros. Ahora, esos cuadros podían ser la llave para sanar a otros, para hacer que su amor, el que nunca pudo ser expresado en palabras, se convirtiera en un legado que trascendiera su muerte. Carmen pensó en todas las personas que habían pasado por su vida, en las historias de otros que, como ella, habían vivido en silencio. Recordó las palabras de Andrés en su diario. Si mi arte algún día pudiera hablar por mí, que hable de lo que nunca supe decir en voz alta. Esa idea de que el arte podía ser una forma de comunicación sin palabras, de que podía ser una vía para sanar, era algo que Carmen entendió profundamente. En los días que siguieron, Carmen tomó la decisión de contactar a Tomás Rueda. Sabía que el camino no sería fácil, que tenía que compartir la obra de Andrés con el mundo, pero también sabía que esa era la forma de honrar su memoria, de dar a su esposo el reconocimiento que nunca pidió ni esperó. Carmen sentía que, al hacerlo, de alguna manera lo mantenía vivo, y que su amor, a pesar de la ausencia de palabras, seguiría siendo parte de la vida de otras personas. La llamada fue breve, pero significativa. Carmen explicó que había encontrado las cartas y las obras de Andrés, y que quería compartirlas con el mundo. Tomás, al otro lado de la línea, se mostró emocionado y agradecido por la oportunidad de ver las pinturas de Andrés. Le prometió que, en cuanto tuviera la oportunidad, viajaría a Toledo para ver las obras en persona y discutir la posibilidad de organizar una exposición. Pasaron semanas y, finalmente, Tomás Rueda llegó a Toledo. Carmen lo recibió en la pequeña casa que compartió con Andrés, y juntos caminaron hacia el cobertizo. Tomás se mostró visiblemente impresionado cuando entró en el espacio, observando las pinturas, las cartas y los cuadernos de Andrés. Cada pieza le hablaba de la vida de Carmen y Andrés, de un amor profundo que había sido preservado en la pintura y en el silencio. Él era un genio oculto, Carmen. Nadie lo sabía, ni siquiera su esposa. Pero el mundo necesita conocer lo que él fue capaz de crear. Estas obras no solo son importantes por su técnica, sino por la emoción que transmiten. Es arte emocional. Es arte verdadero, dijo Tomás con una voz temblorosa de emoción. Carmen asintió sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que Andrés no buscaba fama ni reconocimiento, pero también sabía que, al compartir su arte con el mundo, podía ayudar a otros que, como ella, habían vivido en silencio. Podía ayudar a sanar las heridas de aquellos que habían perdido, que habían sufrido y que no sabían cómo expresarlo. Durante los siguientes días Tomás organizó la exposición. Fue un proceso largo, pero Carmen sentía que cada paso la acercaba más al legado de Andrés. Se celebró en el Centro Cultural Reina Sofía de Madrid, un lugar prestigioso, y la muestra se tituló Silencio en colores, el amor según Andrés García. La exposición no solo mostró las pinturas de Andrés, sino que también incluyó fragmentos de su diario, fotografías del atelier y una reconstrucción del cuarto infantil que Carmen había descubierto en el cobertizo. Era como si Andrés estuviera allí, guiando todo el proceso, incluso después de su muerte. El día de la apertura, Carmen se sintió abrumada por la multitud. Artistas, críticos, periodistas y curiosos se agolpaban en las salas, mirando las pinturas y leyendo las cartas de Andrés.
Carmen caminaba entre la gente, observando cómo las personas se detenían frente a los cuadros, con los ojos llenos de emoción. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Andrés no solo había creado arte, sino que había creado un puente entre su amor y el mundo. Un puente que conectaba a todos los que alguna vez habían amado en silencio. En una de las salas, una pequeña frase en letras doradas estaba escrita en la pared. Si es posible, transforma este amor en algo vivo. Era la frase de Andrés, y su presencia parecía llenar el espacio. Carmen, al leer esas palabras, sintió una paz profunda. Sabía que Andrés había cumplido su misión. Su amor había sido transformado en arte, y ese arte estaba tocando las vidas de los demás. Con los beneficios de la exposición y la venta de algunas de las obras, Carmen fundó la Fundación Andrés y Carmen García, un espacio destinado a ofrecer apoyo emocional y artístico a parejas que enfrentaban problemas de fertilidad o pérdidas gestacionales. La fundación se inauguró en un antiguo convento restaurado en Toledo, un lugar lleno de luz, con jardines florecidos y espacios donde las personas podían encontrar consuelo y esperanza. Una de las salas más conmovedoras de la fundación era la Sala de los Sueños, una réplica del cuarto infantil que Andrés había pintado en el cobertizo. Era un espacio dedicado a aquellos que, como Carmen y Andrés, nunca pudieron tener hijos, pero que aún podían soñar con ellos. Era un lugar donde el amor no correspondido podía ser sanado, y donde las personas podían sentirse acompañadas en su dolor. Carmen pasó el resto de su vida dedicándose a la fundación, trabajando en proyectos artísticos, apoyando a quienes enfrentaban dificultades similares a las que ella había vivido. Con el tiempo, la fundación creció, y centros de apoyo fueron abiertos en varias ciudades de Europa, llevando el legado de Andrés a nuevos lugares, tocando a más personas, ayudando a sanar corazones rotos. En cada uno de esos centros siempre había una pequeña mariposa azul, el símbolo que Carmen había adoptado después de la exposición. La mariposa representaba el amor que no moría, que se transformaba y se transmitía a las nuevas generaciones. El impacto de la exposición Silencio en Colores superó todas las expectativas. Al principio, Carmen había pensado que solo se trataba de un pequeño homenaje a Andrés, un gesto de cierre que le permitiría sanar y mantener viva su memoria. Pero rápidamente se dio cuenta de que el amor que Andrés había plasmado en cada pincelada era tan poderoso que había creado puentes entre desconocidos, entre personas que jamás lo conocieron, pero que sentían que sus historias resonaban en esas obras. En menos de un mes, el Centro Cultural Reina Sofía de Madrid, donde se celebraba la exposición, tuvo que extender su tiempo de apertura. Las filas para ingresar se formaban desde temprano en la mañana, y los visitantes llegaban de todas partes del mundo. La muestra, que inicialmente se pensó como un evento local, se convirtió en un fenómeno cultural. Carmen comenzó a recibir invitaciones para entrevistas, programas de radio e incluso para documentales. A pesar de la creciente atención, Carmen siempre decía: Andrés es quien debe ser escuchado. Yo soy solo el eco de su amor. Y esa humildad que Carmen mantenía, esa disposición para hablar de Andrés como si él fuera el verdadero protagonista, la hizo aún más querida por el público. No era solo la viuda de un artista, era la guardiana de una historia, de un amor que trascendía el arte y que tocaba las fibras más profundas del corazón humano. Con parte de los beneficios obtenidos de la exposición y de la venta controlada de algunas de las obras, Carmen fundó oficialmente la Fundación Andrés y Carmen García en Toledo, la ciudad que había sido el hogar de toda su vida. El objetivo de la fundación era claro: brindar apoyo psicológico y emocional a parejas que enfrentaban dificultades de fertilidad, pérdidas gestacionales o que simplemente llevaban el dolor de no poder tener hijos. También quería ofrecer un espacio para la arteterapia, donde las mujeres y hombres pudieran sanar a través del arte, como ella misma lo había hecho al encontrar los cuadros de Andrés. La fundación se instaló en un antiguo convento restaurado en el centro de Toledo, un lugar lleno de luz con jardines floridos y salas luminosas. Una de las salas más conmovedoras de la fundación
Era la Sala de los Sueños, una reproducción fiel del cuarto infantil que Andrés había construido en secreto en el cobertizo. Allí, las parejas podían entrar, sentarse en silencio y simplemente existir, dejando que sus corazones se vaciaran en ese espacio simbólico donde los hijos que nunca llegaron podían ser soñados y recordados. Con el tiempo, la fundación creció. Centros similares fueron abiertos en Valencia, Lisboa, Nápoles y Marsella. Cada uno de esos lugares llevaba consigo una réplica de uno de los cuadros de Andrés, siempre con la misma frase grabada en la entrada. El amor verdadero no necesita palabras, se ve en los gestos, se siente en el silencio y continúa viviendo incluso cuando quien lo creó ya no está. Esa frase se convirtió en el lema de la fundación, y la mariposa azul que Andrés había pintado en su último cuadro se convirtió en el símbolo de la institución. Carmen se sintió más conectada con el legado de Andrés que nunca. A medida que la fundación prosperaba, también lo hacía la memoria de su marido. A las personas que visitaban la fundación se les entregaba una pequeña mariposa de papel, un recordatorio de que el amor de Andrés no solo había sido para Carmen, sino que ahora era un amor compartido por miles de personas. Aquellos que no podían tener hijos, que habían sufrido pérdidas, que se sentían incompletos, encontraban consuelo en ese símbolo, en esa mariposa que volaba entre los corazones rotos, trayendo consigo esperanza. Un día, mientras Carmen caminaba por los pasillos de la fundación, se encontró con una carta que llegó desde Sevilla. El sobre estaba marcado con una caligrafía firme y emocionada. La carta provenía de Lucía Ferrer, una mujer que había visitado la exposición en Madrid con su esposo, Javier, y que se había sentido profundamente conmovida por las obras de Andrés. Querida Carmen, soy Lucía, casada con Javier. Pasamos 5 años intentando tener hijos. La frustración, el silencio, el miedo, todo nos destruyó poco a poco. Creímos que era culpa mía. Yo me sentía rota. Un día, visitamos la exposición. Vimos tus ojos en cada cuadro. Vimos el amor en los trazos de Andrés. Fue como si alguien finalmente entendiera nuestro dolor sin decir una palabra. Volvimos a respirar. Con el apoyo de la fundación, pudimos seguir adelante. Este año, adoptamos a una niña de 3 años llamada Clara. La foto está en el sobre. Fue tomada en la Sala de los Sueños. Gracias por transformar tu dolor en un puente, por dar vida a lo que nunca nació. Con amor y gratitud, Lucía, Javier y Clara. Carmen miró la foto con los ojos llenos de lágrimas. La imagen mostraba a Lucía y Javier sonrientes, con su hija Clara, sentados en la Sala de los Sueños. Clara, una niña de cabello rubio y ojos castaños, sostenía una flor de papel. Esa foto era el testimonio de que el legado de Andrés no solo había tocado corazones, sino que había ayudado a construir nuevas vidas. Carmen apretó la foto contra su pecho, sintiendo que, de alguna manera, Andrés seguía vivo en esas pequeñas manos, en esa sonrisa que nunca tuvo la oportunidad de ver. En la sala principal de la fundación había un nuevo cuadro firmado por Carmen. No tenía la técnica refinada de Andrés, pero llevaba consigo la misma carga emocional. Era el jardín de la casa de Andrés, con flores vibrantes, y entre las flores había una mariposa azul, el símbolo que Carmen había adoptado como un recordatorio constante de la transformación del dolor en belleza. A medida que las cartas continuaban llegando, Carmen se dio cuenta de que la exposición de Andrés había creado un movimiento mucho más grande de lo que imaginó. Personas de todo el mundo se sentían tocadas por su arte, por su historia de amor en silencio, por esa lucha que nunca fue contada en palabras, pero que se entendió a través de los gestos, los cuadros y los recuerdos. Tomás Rueda, quien se convirtió en un aliado cercano de Carmen, le propuso una nueva idea: organizar una gira europea de la exposición. Berlín, París, Roma. La historia de Andrés, la de ese hombre oculto detrás de la pintura, podía llegar a más personas, a más corazones.
Carmen, aunque dudosa, sabía que esta era una oportunidad única para continuar el legado de Andrés y para ayudar a más personas a sanar. Cuando la exposición Silencio en Colores fue trasladada de Toledo a Europa, Carmen no tenía idea de cuánto esa travesía transformaría aún más su vida. No solo llevaba consigo las pinturas de Andrés, sino que también estaba transportando su legado emocional, su amor callado que, de alguna manera, se había convertido en arte, en cura y en esperanza para tantas personas. La mañana de la partida, Carmen se despertó antes del amanecer. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el suave canto de los gorriones que comenzaban a despertar en el jardín. Pasó su mano sobre la madera del armario que Andrés había hecho con tanto esmero, tomó su vieja maleta de cuero y antes de salir, miró una última vez el cobertizo, ahora restaurado como un memorial artístico de la comunidad. Había sido su refugio, el lugar donde había encontrado sus secretos, pero también su amor. Y ahora, esa parte de su vida comenzaba a transformarse en algo mucho más grande. El primer destino de la gira europea fue París, en el prestigioso Musée de l'Orangerie, famoso por albergar las ninfeas de Monet. El director del museo había quedado profundamente conmovido por la historia de Carmen y Andrés, y había insistido en abrir las puertas para una exposición especial. Carmen nunca había viajado en avión, y aunque la ansiedad la invadía, el sentimiento de misión que llevaba dentro era más fuerte. En su bolso llevaba 3 cosas: el diario de Andrés, la carta de la pequeña Clara y un pequeño broche en forma de mariposa azul, regalo de una de las voluntarias de la fundación. Al llegar a París, Carmen se vio rodeada por periodistas, fotógrafos y curiosos. Se sorprendió al darse cuenta de que no solo era tratada como la viuda de un artista, sino como una parte viva de la obra. Su presencia en el museo le daba sentido a los cuadros. La historia de Andrés y su amor oculto tomaban forma ante los ojos de aquellos que, sin conocerlo, se sentían tocados por su trabajo. Durante la ceremonia de apertura, uno de los curadores franceses pronunció un discurso que hizo que los ojos de Carmen se llenaran de lágrimas. No es común ver una exposición que nos enseñe más sobre el amor que sobre la pintura. Andrés García capturó en cada retrato no solo el rostro de Carmen, sino el espíritu de todos nosotros que amamos en silencio. Carmen, emocionada, respondió con pocas palabras. Andrés pintó lo que mi corazón no podía decir. Fue más que un artista, fue mi hogar. Las salas del museo estaban organizadas como una línea de tiempo, desde los primeros cuadros de los años 80 hasta el último, inacabado. En el centro de cada sala había una silla vacía, como Carmen había solicitado. Permitía a los visitantes reflexionar, sentarse y sentirse parte de la obra. Algunas personas se sentaban y lloraban en silencio, mientras otras dejaban cartas al lado de la silla, como si la obra de Andrés fuera también un lugar para sanar sus propias heridas. En Berlín, la exposición se convirtió en un fenómeno aún mayor. La crítica de arte Clara Stein, del Der Spiegel, publicó un artículo titulado «La pintura como luto y renacimiento». En él, escribió: «Hay un lugar en las telas de Andrés donde todos podemos reconocernos. Carmen es todas las mujeres que fueron amadas en silencio, y Andrés es todos los hombres que no saben usar palabras, pero dominan el gesto del cuidado». La respuesta del público fue abrumadora. La exposición no solo era un tributo a Andrés, sino un espacio donde las personas se encontraban a sí mismas, donde sus propias historias de amor, pérdida y silencios se reflejaban en los cuadros. Carmen comenzó a recibir mensajes de todo el mundo. Una mujer de Praga contó que al ver la exposición había reencontrado a su esposo, con quien llevaba años distanciada. Un joven italiano relató que, inspirado por Andrés, había comenzado a pintar a su abuelo, que había perdido hace años. Una madre alemana, que había perdido a su bebé recién nacido, escribió: «Gracias por enseñarme que el amor también puede ser invisible, pero eterno». Cada carta, cada testimonio, se convirtió en un nuevo capítulo en la historia que Carmen estaba construyendo con Andrés. Leía esas cartas todas las noches en su habitación de hotel,
transcribiendo fragmentos en un cuaderno nuevo. Por primera vez en su vida, Carmen también comenzó a escribir su propia historia, tomando el control de su narrativa, algo que nunca había hecho antes. En Roma, la exposición continuó su curso con un éxito arrollador. Fue allí, en el Museo Nacional de Arte Moderno, donde Carmen tuvo un encuentro inesperado con una joven brasileña llamada Beatriz. Después de la visita guiada, Beatriz se acercó a Carmen con los ojos llenos de lágrimas. «Dona Carmen», dijo con un leve acento carioca. «Perdón, no quiero ser invasiva, pero siento que la conozco». Carmen sonrió, acostumbrada a la emotividad que provocaba la exposición. «Tal vez sea porque nos reconocemos en el amor», respondió con gentileza. Beatriz explicó que su madre había vivido en España durante los años 80 como au pair y que siempre hablaba de un matrimonio sin hijos que los había tratado con un cariño inmenso. Le contó que su segundo nombre era Carmen, en honor a la mujer que, según su madre, había sido clave en su vida. «Mi madre siempre dijo que, si no fuera por ese matrimonio, no habría tenido fuerzas para regresar al Brasil y continuar con su vida». Carmen se quedó paralizada. No recordaba de inmediato a la joven de quien Beatriz hablaba, pero las palabras de Beatriz tocaron profundamente su corazón. Era como si, de alguna manera, una hija simbólica hubiera regresado para decirle que, aunque nunca tuvo hijos biológicos, su amor había creado raíces en otras almas. Las dos mujeres se abrazaron en silencio, sin palabras. Carmen sintió que había encontrado algo perdido, o tal vez algo que nunca había visto. El impacto que su amor había tenido en otras vidas, en otros corazones. En ese abrazo, Carmen comprendió que el legado de Andrés no solo había sido dejado en los cuadros, sino también en las historias que otras personas compartían. Después de la última exposición en Ámsterdam, el ciclo europeo llegó a su fin. Carmen ya tenía en sus manos varias ofertas para vender las obras restantes a coleccionistas privados. Las cifras eran astronómicas. Sin embargo, después de mucha reflexión, Carmen decidió tomar un camino diferente. Decidió que los cuadros de Andrés no debían ser vendidos a coleccionistas, sino donados a hospitales, casas de apoyo y centros de salud mental en toda Europa. El arte de Andrés fue hecho para curar, no para enriquecer, le dijo a una periodista. Los únicos cuadros que Carmen conservó fueron los 3 originales que había guardado: el retrato de su boda, el de ella leyendo en el sofá y el inacabado, con la mariposa azul. De regreso en España, Carmen recibió un reconocimiento público de la ciudad de Toledo. Un jardín fue nombrado Jardín Andrés García, y en el centro se construyó un pequeño atelier donde los artistas locales pudieran crear en silencio, inspirados por la historia de Andrés y Carmen. Los años pasaron con una ligereza inesperada. Carmen, aunque ya mayor, se sentía envuelta por la memoria viva de Andrés y por el legado que, sin saberlo, habían construido juntos. A pesar del dolor que la había acompañado durante toda su vida, la fundación que llevaba el nombre de ambos prosperaba, llevando el mensaje de amor, arte y esperanza a lugares donde la tristeza y la desesperanza parecían haberse apoderado de las personas. La Fundación Andrés y Carmen García había crecido tanto que centros de arteterapia fueron abiertos en Valencia, Lisboa, Nápoles y Marsella, llevando consigo no solo las obras de Andrés, sino también el espíritu de lo que él había querido transmitir. Carmen se dedicaba cada día con más fuerza a la fundación, acompañando personalmente los proyectos y ayudando a quienes se acercaban en busca de apoyo. Era conocida por su humildad, su generosidad y, sobre todo, por la paz que emanaba de su ser. Nadie podía dudar de que, a través de ella, Andrés seguía vivo en el mundo. A sus 82 años, Carmen comenzó a sentir el peso del paso del tiempo. El cuerpo, aunque todavía ágil, comenzaba a ceder. La vitalidad de antaño se desvanecía poco a poco, pero su mente seguía lúcida, como la llama de una vela que nunca pierde su intensidad. A pesar de la edad, Carmen mantenía una claridad inquebrantable sobre lo que debía hacer para continuar el legado de Andrés. Durante ese verano,
Carmen regresó por última vez a la casa entre los olivares, el lugar donde todo había comenzado. El cobertizo, ahora restaurado y convertido en un pequeño espacio de memoria artística para la comunidad, permanecía intacto, como un testimonio del amor que había transformado la vida de tantas personas. Carmen, al verlo, sintió que su alma se encontraba en paz. Había dado todo lo que pudo, había vivido para ayudar a los demás, y había dejado un rastro que, de alguna manera, iba más allá de su propia existencia. Fue allí, en la silla donde Andrés solía pintar, donde Carmen escribió su última carta. No para él, ni para el público, ni para un museo. Esta carta era para ella misma, para la mujer que había sido hace 40 años, para la mujer que finalmente entendió lo que realmente había vivido. Con su mano temblorosa comenzó a escribir: «Querida Carmen, si algún día sientes que no eres suficiente, recuerda, eres más de lo que jamás te enseñaron a creer. No eres menos por no haber dado vida a un hijo. Has generado belleza. Has sido el hogar de un amor inmenso. Y ese amor atraviesa el tiempo. Cuando pienses que todo ha terminado, estarás apenas comenzando. Con amor, la mujer que finalmente entendió todo». Carmen guardó la carta en la parte más profunda de un cajón, sabiendo que era el cierre de un ciclo. Después, se levantó con lentitud y miró alrededor, como si viera por última vez cada rincón de ese lugar que tanto había amado. El cobertizo, la casa, los olivares, todo estaba impregnado con los recuerdos de Andrés, con la historia que ellos habían compartido. Pocos días después de escribir esa carta, Carmen cayó enferma. No era nada inesperado. A sus 82 años, su cuerpo había comenzado a ceder. Fue ingresada en el Hospital de Toledo, rodeada de flores y mensajes de cariño de los voluntarios de la fundación. Carmen se sentía tranquila, como si ya hubiese hecho todo lo que debía hacer. Su vida había sido larga y rica, llena de amor, sacrificio y arte. Ya no le quedaban más dudas sobre lo que había vivido. Había sido feliz, había amado profundamente y había dado todo lo que tenía para darle al mundo una parte de su alma. En su lecho de muerte, rodeada de silencio y de flores, Carmen cerró los ojos con serenidad. No había miedo, solo una paz inmensa. Sabía que Andrés la estaba esperando en algún lugar, en un lugar lleno de mariposas azules, de flores vibrantes, de cuadros inacabados. La vida de Carmen había sido una obra de arte en sí misma, y ahora, al cerrarlos, sentía que su obra se completaba. Pero antes de partir, hizo un último pedido. Quiero que terminen el último cuadro de Andrés. Beatriz, la joven brasileña que había conocido años antes y que ahora era la directora de la fundación, recibió el pedido con los ojos llenos de lágrimas. Beatriz había seguido el legado de Carmen y Andrés y había formado su propia carrera como artista. Ahora, como coordinadora de la fundación, ella sería quien continuaría con la misión de Carmen. Beatriz entró al cobertizo días después de la partida de Carmen. El último cuadro de Andrés, el que nunca había terminado, estaba allí, en el caballete tal como Carmen lo había dejado. Era una pintura que mostraba el jardín de la casa de los García, con la mariposa azul, símbolo de su amor, volando entre las flores. Beatriz, con la mano temblorosa, tomó el pincel, lo sumergió en pintura dorada y dio la última pincelada sobre la mariposa, como un homenaje a Carmen, al amor que compartieron. En la esquina de la tela, Beatriz escribió: «Para Carmen, que transformó la ausencia en eternidad». La pintura fue donada al nuevo centro de la Fundación en Granada y colgada en la pared central de una sala de acogida. Era un símbolo del amor que había perdurado a través de los años y que ahora serviría de inspiración para los que llegaban a la Fundación en busca de consuelo. En los años que siguieron, la Fundación continuó su labor en Toledo y en otras ciudades de Europa. Los cuadros de Andrés, aquellos que Carmen había decidido conservar, fueron colocados en diferentes centros de la Fundación, como un recordatorio constante de que el amor verdadero no necesita palabras. La mariposa azul se convirtió en un símbolo, no solo de la Fundación, sino de la capacidad humana de sanar, de volver a empezar, de transformar el dolor en algo hermoso. La historia de Carmen y Andrés
sigue siendo contada en la Fundación Andrés y Carmen García y en los centros que llevan su nombre. Cada visitante que entra en la fundación, cada persona que se encuentra frente a los cuadros de Andrés, se encuentra también con un pedazo del amor que Carmen y Andrés compartieron, un amor que trascendió el silencio y que se convirtió en un legado eterno. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.